Bienvenidos a un nuevo episodio de aprendizaje a través de mitos y leyendas. Mi nombre es Cori y hoy vamos a hablar sobre el 1 de marzo, la leyenda del Muertixor. ¿Sabías que detrás de las leyendas más antiguas hay mensajes que siguen siendo clave para nuestra vida de hoy? La historia de Muertixor nos habla de sacrificio, renacimiento y fuerza interior. La de Babadokia nos recuerda que forzar las cosas antes de tiempo puede traer consecuencias inesperadas. El simbolismo del 1 de marzo en Rumanía. El 1 de marzo marca un momento especial en Rumanía y en otras partes de Europa del Este. Es el Día del Mărțișor, una tradición ancestral que celebra el renacimiento, la renovación y el paso del invierno a la primavera. En este día, las personas se regalan pequeños amuletos atados con hilos rojos y blancos, simbolismo de la dualidad de la vida, la lucha y la victoria, la sangre y la pureza, la oscuridad y la luz. El Mărțișor es una tradición ampliamente celebrada en Rumanía, pero también se festeja en varios países de los Balcanos y Europa del Este, con pequeñas variaciones en la forma de celebrarlo. Algunos de los lugares donde se mantiene esta costumbre son Rumanía. Es el país donde la tradición es más fuerte. El 1 de marzo, las personas regalan hilos rojos y blancos con pequeños amuletos, mărțișoare, a sus seres queridos, especialmente a las mujeres, como símbolo de suerte, renovación y protección. En Moldavia, la celebración es similar a la rumana. La tradición del Mărțișor es tan importante que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se cree que llevar el amuleto todo el mes de marzo atrae buena suerte. En Bulgaria, la festividad se llama Martenița y en lugar de llamarse Mărțișor, los amuletos se conocen como Martenitza. Se usan hilos rojos y blancos para traer salud y prosperidad. Las personas los llevan hasta que ven la primera cigüeña o árbol en flor, momento en el que los ata a una rama como ofrenda a la naturaleza. En Serbia, menos común pero presente en algunas regiones fronterizas. En algunas partes de Serbia, cercana a Rumanía y Bulgaria, la tradición ha sido adoptada de manera más discreta, sobre todo en comunidades donde hay influencia cultural rumana o búlgara. Macedonia del Norte. Similar a Bulgaria, en Macedonia del Norte la tradición se llama Martinki y también consiste en regalar hilos rojos y blancos para traer salud y felicidad. Albania. Se celebra con el nombre de Verore y también implica el uso del hilo rojo y blanco atados a la muñeca o a los árboles cuando comienza la primavera. Se cree que es una tradición precristiana relacionada con el equinoccio. El Mărțișor no es solo una celebración rumana, sino una tradición balcánica que simboliza el renacimiento, la suerte y la conexión con la naturaleza. Aunque varían nombre y pequeños detalles, la esencia sigue siendo la misma, celebrar la llegada de la primavera y la renovación de la vida. Más que una simple costumbre, el Mărțișor tiene raíces profundas en la historia y en la mitología. Se dice que representa el sacrificio y la valentía, el precio que a veces debemos pagar para traer la luz de vuelta a nuestras vidas. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más fríos y oscuros, la primavera siempre está de camino. En este episodio, exploraremos dos leyendas rumanas que han dado forma a esta celebración: la historia del Mărțișor, que nos habla de sacrificio y renacimiento, y la historia de Babadokia, que nos enseña sobre la paciencia y la confianza en los ciclos de la vida. ¿Qué aprenderás en este episodio? Cómo las leyendas transmiten enseñanzas que siguen siendo actuales en nuestra vida diaria. Por qué el sacrificio y la resiliencia son esenciales para el crecimiento personal y la importancia de respetar los procesos naturales sin forzar el cambio antes de tiempo. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y descubre cómo estas historias pueden transformar la forma en que ves los desafíos, el cambio y la vida misma. Vamos a empezar con la primera leyenda, Mărțișor, el sacrificio que trae la primavera. El mundo solía brillar con la luz del sol, un resplandor dorado que envolvía los campos, calentaba los ríos y hacía florecer la vida en cada rincón de la tierra. Pero un día esa luz desapareció. El sol, que siempre había sido eterno e inalcanzable, descendió a la tierra, no como una esfera de fuego en el cielo, sino como una joven de belleza inigualable, con cabellos que reflejaban los rayos del amanecer y una piel resplandeciente como la luz del mediodía. Bajó por curiosidad, por amor a la humanidad, queriendo sentir de cerca la vida
que su luz alimentaba. Pero su llegada atrajo la atención de una criatura oscura, un monstruo nacido de las sombras, envidioso de su brillo y decidió a poseer lo que jamás podría ser suyo. En una noche sin luna, el monstruo se acechó y la capturó, arrastrándola hasta su castillo, una fortaleza de piedra negra enterrada en lo más profundo de las montañas. Allí la encerró, sellando cada puerta con hechizos de oscuridad, impidiendo que su luz escapara. El mundo cayó en la tristeza, la tierra se marchizó, el frío se apoderó de todo y el cielo se cubrió de un gris perpetuo. La gente dejó de sonreír, dejó de reír, las flores dejaron de crecer, los ríos se congelaron en un silencio mortal. Sin el sol, la vida se detuvo. Pero en medio de aquella desesperanza, un joven de corazón valiente se negó a aceptar la oscuridad. Sabía que sin el sol el mundo moriría y con él todo lo que alguna vez había significado algo. Sin más armas que su determinación, emprendió el viaje hacia el castillo del monstruo, atravesando tierras desoladas, cruzando bosques cubiertos de escarcha y escalando montañas donde el viento cortaba la piel como cuchillas de hielo. Luchó contra criaturas nacidas de las sombras, enfrentó tormentas que intentaban desviar su camino, pero nunca se detuvo, porque dentro de él ardía una certeza: el sol debía regresar. Cuando finalmente llegó al castillo, encontró las puertas selladas por encantamientos oscuros. Con cada golpe que daba, las sombras intentaban envolverlo, susurrándole que se rindiera, que nadie podía vencer la oscuridad. Pero él no escuchó. Empujó, golpeó, resistió hasta que las murallas cedieron y el eco de su llegada resonó por todo el castillo. El monstruo, al darse cuenta de que su prisión estaba a punto de caer, rugió con furia y descendió de las alturas para enfrentarlo. La batalla fue feroz, un choque entre la sombra y la luz, entre el frío y el fuego de la voluntad humana. El monstruo intentó envolver al joven en la desesperanza, pero él no dejó que la oscuridad lo reclamara. Peleó con todo lo que tenía. Cada herida que recibía era un sacrificio más, cada golpe que daba era un paso más cerca de la victoria. Finalmente, con un último esfuerzo, logró atravesar el corazón de la bestia, rompiendo el hechizo que detenía al sol. Las puertas de la torre se abrieron de golpe y, por primera vez en tanto tiempo, la luz estalló en todas direcciones. La joven, la encarnación del sol, salió de su prisión y ascendió de nuevo al cielo, derritiendo el hielo que había cubierto la tierra, devolviendo la vida a los campos, despertando a los ríos, haciendo florecer los árboles. Pero cuando el mundo volvió a la vida, el joven cayó de rodillas. Su cuerpo estaba roto, su energía agotada. Había vencido, pero a un precio demasiado alto. Su sangre, roja y ardiente, comenzó a teñir la nieve blanca bajo él, mezclándose con la pureza del invierno que comenzaba a desvanecerse. En ese lugar, donde su sacrificio quedó marcado, comenzaron a brotar pequeñas flores, rojas como su sangre, blancas como la nieve, símbolos de la transición entre la muerte y la vida, del invierno que cede su paso a la primavera. Con su último aliento, el joven sonrió al ver el sol brillar de nuevo, sabiendo que su lucha no había sido en vano. Desde entonces, cada 1 de marzo, en honor a su valentía, la gente de Rumanía regala mărțișoare, pequeños amuletos con hilos rojos y blancos, recordando que la vida siempre encuentra la manera de renacer, que la oscuridad nunca es eterna y que la verdadera luz nace de aquellos que se atreven a luchar por ella. El renacimiento viene del sacrificio. A veces, para que algo florezca en nuestra vida, primero debemos dejar ir, soltar o pasar por un proceso de transformación. No hay primavera sin invierno, ni luz sin antes haber atravesado la sombra. La leyenda del mărțișor nos recuerda que para que algo florezca primero debe ser un proceso de transformación, a veces doloroso, a veces inesperado, pero siempre necesario. El sol descendió a la tierra en forma de una joven hermosa, pero su luz fue arrebatada y encerrada en la oscuridad. La vida quedó suspendida en un invierno eterno donde nada crecía, donde el frío consumía la esperanza y la tierra parecía haber olvidado el calor de los días felices. Y sin embargo, hubo alguien que no aceptó la sombra como destino. Un joven decidió que la oscuridad no podía ser el final, que la luz debía regresar. Su camino no fue fácil, tuvo que soltar el miedo, dejar atrás la seguridad de lo conocido y atravesar la incertidumbre.
Cruzó montañas heladas, enfrentó criaturas nacidas de las sombras, desafió tormentas que querían hacerle retroceder. Cada obstáculo en su camino no era solo una prueba externa, era un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos cuando intentamos cambiar, cuando dejamos ir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Cuando finalmente liberó al sol, la tierra despertó, pero su sacrificio había sido real. Su sangre quedó en la nieve marcando el punto exacto donde el invierno cedió su poder. Solo después de haber dado todo, después de haber soltado, pudo renacer la primavera. Y allí, en ese lugar donde cayó, brotaron las primeras flores, rojas como su sangre y blancas como la pureza de un nuevo comienzo. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Cada uno de nosotros enfrenta momentos de oscuridad, etapas donde sentimos que todo está detenido, donde el frío de la incertidumbre parece interminable. Queremos avanzar, queremos florecer, pero no nos damos cuenta de que el crecimiento exige soltar. Soltar lo que ya no nos sirve, creencias que nos limitan, relaciones que nos pesan, miedos que nos paralizan. Dejar ir lo que no nos deja avanzar, la necesidad de control, la resistencia al cambio, el miedo a perder. Entender que el sacrificio no es sufrimiento, sino transformación. A veces lo que parece una pérdida es solo el espacio que necesitamos para que algo nuevo pueda nacer. El renacimiento siempre llega, pero no sin antes haber pasado por un invierno. Si hoy sientes que algo en tu vida se está desmoronando, si estás en un momento donde todo parece estar en pausa, pregúntate, ¿qué necesito soltar para florecer? Porque la verdadera primavera no es solo el regreso del sol, es la prueba de que alguien tuvo el valor de atravesar la sombra para traer la luz de vuelta. La oscuridad no dura para siempre. Aunque parezca que todo está frío y sin vida, la primavera siempre regresa. Pero cuando estás en medio del invierno, cuando el frío cala en los huesos y todo lo que alguna vez floreció parece muerto, es difícil recordarlo. Es fácil creer que el sol no volverá a salir. Así fue cuando el sol desapareció de la tierra. Cuando fue capturado y encerrado en la fortaleza de la oscuridad, todo quedó en pausa, atrapado en un invierno sin fin. La gente dejó de reír, los árboles dejaron de brotar, los ríos quedaron congelados en el tiempo, y aunque los días seguían pasando, nada cambiaba. Se acostumbraron a la sombra, a la falta de vida, a la idea de que la primavera no volvería. Así es también en la vida. A veces atravesamos inviernos emocionales que parecen eternos, una pérdida que duele demasiado, un fracaso que nos deja sin rumbo, una etapa en la que sentimos que todo se ha detenido. Nos convencemos de que así será para siempre, que el dolor es permanente, que la esperanza es solo un eco lejano de lo que alguna vez fuimos. Pero la historia de Mercy Shore nos recuerda que siempre hay alguien que decide desafiar la tormenta. El joven que emprendió el camino para liberar al sol no tenía garantía, solo fe. No sabía si podría vencer a la oscuridad, si lograría devolverle la luz al mundo, pero aún así siguió caminando. Porque cuando todo está en sombra, lo único que puedes hacer es avanzar. Cada paso en la nieve era un recordatorio de que la luz seguía existiendo, aunque no podía verla. Cada obstáculo era una prueba de su determinación. La primavera no llega de la nada, alguien debe luchar por ella. Y así es en la vida. Cuando todo parece estancado, lo único que nos queda es seguir adelante. Aunque no veas el camino, aunque el frío sea abrumador, algo dentro de ti sigue vivo. La semilla de la transformación está ahí, esperando el momento en el que el invierno ceda. Y lo hará, porque nada es eterno, ni siquiera la oscuridad. Cuando el sol finalmente fue liberado, la nieve comenzó a derretirse, los campos despertaron, los ríos volvieron a correr, pero la señal de que la primavera había llegado no fue el cielo azul, ni el calor del día. Fue la sangre del joven cayendo sobre la nieve, marcando el lugar donde su sacrificio permitió el renacimiento. De ahí brotaron las primeras flores rojas y blancas, las primeras señales de que la vida siempre encuentra la manera de regresar. Si hoy sientes que estás en un invierno sin fin, recuerda esto. El frío no es eterno, la tristeza, la incertidumbre, el vacío, todo pasará. Puede que no lo veas ahora, pero la primavera siempre regresa. El cambio ocurre incluso cuando no lo notas. La semilla bajo la tierra no deja de crecer solo porque aún no ha salido a la superficie. Lo mismo ocurre contigo. Tu única tarea es seguir avanzando, aunque no veas la salida, aunque parezca que nada cambia, cada paso cuenta. La primavera no llega cuando te detienes, llega cuando decides seguir caminando. Las flores rojas y blancas del Mercy Shore no son solo un símbolo de la primavera,
Son un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la vida sigue esperando un momento para florecer. Lo mismo ocurre contigo. Cada desafío tiene un propósito. El héroe no rescató al sol sin esfuerzo, tuvo que luchar. Lo que vale la pena a menudo requiere esfuerzo y valentía. Aunque a veces deseamos que la vida fluya sin obstáculos, sin resistencia, sin dolor, la verdad es que todo lo valioso exige esfuerzo y valentía. Nada se transforma sin antes haber atravesado una prueba. Ni siquiera la luz del sol pudo regresar al mundo sin que alguien estuviera dispuesto a luchar por ella. Cuando la joven encarnación del sol fue capturada e encerrada en la fortaleza de la oscuridad, el mundo quedó inmóvil. El frío se apoderó de la tierra. La mayoría aceptó ese destino, se resignó a la sombra, dejó de esperar la primavera. Pero hubo uno que no lo hizo. Un joven que entendió que, si quería recuperar la luz, tendría que pelear por ella. Así sucede con todo lo que vale la pena en la vida. No basta con desearlo, no basta con esperar tiempos mejores. Si quieres que algo cambie, tienes que moverte, avanzar, resistir cuando todo parezca en tu contra. El joven emprendió su viaje sabiendo que cada paso le costaría, pero comprendiendo que lo que se obtiene sin esfuerzo rara vez se valora, rara vez deja huella. Las montañas no le dieron paso libre, el hielo intentó frenarlo, los vientos quisieron empujarlo hacia atrás. La oscuridad nunca cede sin resistencia. Siempre intentará convencerte de que no vale la pena, de que no puedes, de que es más fácil rendirse. Y muchas veces en nuestra vida enfrentamos esos mismos vientos, esas mismas tormentas, esos mismos obstáculos que parece decirnos, para aquí, no sigas más. Pero él siguió porque entendió que la batalla no era solo contra el monstruo, sino contra su propia duda, su propio miedo, su propia incertidumbre. Y así es la vida. Lo que más tememos enfrentar es lo que más necesitamos conquistar. Cuando finalmente llegó al castillo, la sombra le envolvió por completo. Cada golpe era una prueba, cada herida era un recordatorio de que la transformación duele pero es necesaria. ¿Cuántas veces sentimos que estamos en esa lucha? Peleando contra la frustración, contra la resistencia al cambio, contra la sensación de que tal vez no somos lo suficientemente fuertes. Pero en ese momento hay una decisión que lo cambia todo. Seguir a pesar del dolor. Y él lo hizo. Peleó con cada fibra de su ser porque sabía que, si se rendía, la luz no regresaría. Y así es con nuestros sueños, nuestras metas, nuestras propias luchas internas. El éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de resistencia. Es la capacidad de seguir avanzando incluso cuando todo parece estar en contra. Cuando finalmente liberó al sol, la primavera regresó. El mundo despertó de su letargo, la nieve comenzó a derretirse, la vida volvió a fluir. Pero su sacrificio no fue en vano. Donde su sangre tocó la nieve nacieron pequeñas flores rojas y blancas, la prueba de que ningún esfuerzo es en vano, de que cada lucha deja su marca, de que todo sacrificio tiene su recompensa. Si hoy sientes que estás en medio de tu propia batalla, recuerda esto. La luz no vuelve sola. Alguien debe luchar por ella. Si tienes un sueño, una meta, un cambio que anhelas, entiende que cada obstáculo es parte del proceso, que cada desafío es una prueba para demostrar cuánto realmente lo quieres. No hay renacimiento sin lucha, no hay transformación sin resistencia y no hay victoria sin atravesar el fuego. El joven no rescató al sol sin esfuerzo y tú no alcanzarás tu mejor versión sin atravesar tus propias sombras. Pero cuando lo hagas, cuando llegues al otro lado, cuando veas florecer lo que creíste imposible, entenderás que cada herida, cada caída, cada paso valió la pena. Pregúntate, ¿qué áreas de mi vida necesita un renacimiento? Deja atrás lo que ya no aporta, incluso si cuesta soltarlo. Recuerda que las dificultades no son el final, son el proceso antes de florecer. Y ahora vamos a ir con la segunda leyenda, Babadoquia, la impaciencia y sus consecuencias. Babadoquia era más antigua que los bosques, más sabia que los ríos y más implacable que el invierno mismo. Representaba el frío, la vejez del año, la dureza de la estación que todo lo cubre de nieve y silencio. Era la anciana del invierno, la guardiana de la última helada antes de que la primavera reclamara su derecho a renacer. Pero incluso los inviernos se cansan de su propio frío. Babadoquia estaba harta de la dureza del hielo, de los días grises, del viento mordiendo su piel como lobos hambrientos. Llevaba meses resistiendo al invierno, esperando el momento en que el mundo despertara de nuevo. Y cuando sintió los primeros soplos tibios del viento y vio cómo el sol comenzaba a derretir la nieve en los valles, decidió que ya era hora.
La primavera había llegado. No podía ser de otra manera. Y así, sin esperar confirmaciones, sin escuchar la advertencia del cielo aún cubierto de nubes frías, Babadoquia tomó su rebaño y comenzó a subir la montaña, convencida de que el cambio ya estaba aquí. Sabía que aún quedaba algo de frío, por lo que se cubrió con 12 capas de lana gruesa. El invierno todavía respiraba, pero ella no le temía. A medida que subía, la nieve se volvía menos densa, los ríos despertaban con el canto del agua, el aire parecía más liviano. Día tras día, Babadoquia sentía el calor del sol en su piel. La sensación era nueva, deliciosa, un susurro le prometía que el sufrimiento del invierno había acabado. Y así, confiada, comenzó a despojarse de su abrigo, primero una capa, luego otra. Con cada día más cálido, dejaba caer una prenda más, como si se deshiciera de los últimos vestigios de la estación que había dominado su vida por tanto tiempo. Pero Babadoquia no comprendía los ciclos de la montaña. No entendía que la primavera no llega de golpe, que el invierno nunca se rinde antes de dar su última batalla. Cuando llegó a la cima, la vérdola golpeó con la fuerza de un rugido. Las nubes cubrieron el sol en un instante, el viento se alzó con furia, la nieve empezó a caer con violencia que no dejaba escapatoria. Lo que había sido un camino tranquilo se convirtió en una prisión blanca, impenetrable. El frío que tanto había ansiado dejar atrás regresó con más intensidad que nunca. Doquia tembló, pero ya no tenía con qué cubrirse. Había confiado demasiado en su propia percepción, se había despojado de su protección antes de tiempo. El viento la azotó sin piedad, la nieve cubrió su piel descubierta, el hielo mordió sus huesos hasta que ya no pudo moverse. Dicen que la montaña, en su infinita sabiduría, se apiadó de ella. En lugar de dejarla morir de frío, la transformó en piedra junto con su rebaño. Allí permanecen hasta el día de hoy como un recordatorio de que el tiempo no obedece los deseos de los impacientes. La historia de Babadoquia nos enseña que no puedes apresurar la primavera. No podemos forzar los procesos. No podemos decidir que algo ya está listo solo porque queremos que lo esté. El invierno nunca desaparece en un solo día. La transformación requiere paciencia. Así ocurre en la vida. Queremos el éxito inmediato, el amor sin esfuerzo, el cambio sin sacrificio. Nos despojamos de lo que aún estamos porque creemos que ya estamos listos, solo para encontrarnos vulnerables cuando la tormenta regresa. Y siempre regresa. Babadoquia no supo esperar. Creyó en su propia impaciencia más que en la sabiduría de la naturaleza, y por eso la montaña la reclamó. Forzar las cosas antes de tiempo puede salir caro. Cuando intentamos apresurar un proceso en lugar de respetar su ritmo, terminamos sufriendo las consecuencias. La vida tiene su propio ritmo, su propio ciclo, su propio compás, y cuando intentamos apresurar un proceso en lugar de respetarlo, terminamos sufriendo las consecuencias. Babadoquia lo aprendió de la forma más cruel. Pasó todo el invierno esperando, anhelando el día en que el frío finalmente cediera a su poder. Y cuando el sol comenzó a brillar con más intensidad, cuando el hielo en los valles empezó a fundirse y los ríos susurraron su promesa de movimiento, ella creyó que la primavera ya estaba aquí. Pero no entendió que el cambio no sucede de golpe, que las estaciones no se rinden de inmediato. Con cada capa de ropa que se quitaba, creía estar más cerca de la primavera, más lejos del invierno que le había atormentado. Pero su impaciencia la cegó. No vio las nubes que se formaban en el horizonte, no sintió el viento cambiando su curso, no escuchó el eco del frío preparándose para su último aliento. Estaba demasiado ocupada, convencida de que ya había llegado el momento. Así nos pasa a nosotros. Queremos resultados inmediatos, apresuramos relaciones sin construir bases, forzamos cambios sin preparación, nos despojamos de lo que aún necesitamos porque creemos que estamos listos solo para darnos cuenta de que no lo estábamos. Cuando Babadoquia llegó a la cima, la verdad la golpeó con brutalidad. El invierno no se había ido. La tormenta la atrapó sin piedad. El frío que tanto había despreciado regresó con una fuerza implacable. Ya no tenía cómo protegerse, había renunciado a su abrigo demasiado pronto, y así quedó atrapada en su error, convertida en piedra junto con su rebaño, un recordatorio eterno de que apresurar lo inevitable no lo hace llegar antes, solo nos deja vulnerables cuando la realidad nos alcanza. Así ocurre en la vida. Queremos que el éxito llegue antes de haber aprendido lo que realmente necesitamos para sostenerlo.
Nos apresuramos a sanar sin haber procesado el dolor, solo para descubrir que la herida sigue abierta. Nos despojamos de lo viejo sin asegurarnos de que lo nuevo esté listo para sostenernos. Forzar algo antes de tiempo nunca acelera el proceso, solo nos deja desprotegidos cuando la tormenta regresa. El invierno no se va porque lo deseamos, se va cuando ha cumplido su propósito. La transformación no sucede porque la exigimos, sucede cuando estamos realmente preparados para sostenerla. Baba Dokia no supo esperar, confundió un adelanto con un final y pagó un precio por su prisa. Que su historia nos recuerde que la paciencia no es pasividad, es inteligencia, porque todo tiene su momento y apresurarlo solo nos deja sin abrigo cuando más lo necesitamos. No todo es lo que parece. Unos días de sol no significa que el invierno se ha ido, así como unos momentos de éxito no garantizan estabilidad si no estamos preparados. Baba Dokia sintió el sol en su rostro y supo que el invierno había terminado, o al menos eso quiso creer. Había esperado demasiado tiempo, atrapada en la quietud del frío, viendo los días pasar en un silencio helado, sintiendo el peso de la nieve que nunca parecía derretirse por completo. Pero ahora el hielo crujía bajo sus pies, los ríos despertaban de su letargo, el viento ya no traía consigo el filo cortante del invierno. Todo indicaba que la primavera había llegado. Confiada en lo que sus ojos veían y en lo que su piel sentía, decidió que ya era hora de subir la montaña. Se envolvió en capas gruesas porque, aunque el frío parecía estar desapareciendo, aún quedaba rastros de su aliento en el aire. No quería arriesgarse, no al principio. Pero a medida que ascendía, el sol brillaba con más fuerza, la nieve se apartaba a su paso y cada día se volvía más cálido, y así, poco a poco empezó a desprenderse de su abrigo. Primero una capa, luego otra. Con cada prenda que dejaba atrás, Dokia se sentía más libre, más segura de que el invierno era cosa del pasado. La primavera había llegado. No podía ser de otra manera. Pero lo que no entendió es que no todo es lo que parece, que unos días de sol no significa que la estación ha cambiado por completo, que lo que parece estable puede desmoronarse si no estamos preparados. Así sucede en la vida. A veces alcanzamos un pequeño logro y creemos que la lucha ha terminado, que el éxito ya es nuestro, que el peligro ha pasado. Nos confiamos, bajamos la guardia, dejamos de esforzarnos porque asumimos que lo más difícil ya quedó atrás. Y como Dokia, nos despojamos de lo que aún podríamos necesitar. Pero el invierno nunca se va sin dar su última batalla. Justo cuando Dokia alcanzó la cima de la montaña, la tormenta la atrapó sin piedad. El sol desapareció en un instante, el viento rugió con fuerza, la nieve cayó con una violencia que no dejaba escapatoria. Quiso resistir, pero ya era tarde. Había confiado demasiado en una primavera que aún no estaba lista. Había apostado todo a un cambio que no era definitivo. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Pensamos que una relación ya es fuerte solo porque ha habido días felices, pero cuando llega la tormenta nos damos cuenta que no estábamos listos para sostenerla. Creemos que una victoria temprana en nuestro trabajo significa estabilidad y dejamos de prepararnos, dejamos de esforzarnos, hasta que un imprevisto nos demuestra que no habíamos llegado tan lejos como creíamos. Nos apresuramos a soltar, nos confiamos demasiado pronto y cuando el invierno regresa nos encuentra sin protección. La montaña en su sabiduría implacable reclamó a Baba Dokia, convirtiéndola en piedra junto con su rebaño. No como castigo, sino como advertencia, porque el cambio verdadero no sucede de golpe, porque lo que parece estable no siempre lo es, porque la vida no sigue nuestro ritmo, sino el suyo. La historia de Dokia nos enseña que no todo lo que brilla es sol de primavera, que el éxito momentáneo no es garantía de permanencia, que dejarse llevar por la ilusión de lo que queremos ver puede hacernos vulnerables cuando la realidad nos alcance. Si hoy sientes que el camino es fácil, que ya has llegado, que la tormenta ha quedado atrás, pregúntate si realmente estás listo o sí. O si, como Baba Dokia, estás interpretando lo que deseas en lugar de lo que es. Porque la paciencia no es solo esperar, es saber cuánto es el momento de avanzar y cuándo aún es necesario protegerse. Porque la primavera siempre llega, pero nunca de golpe, y apresurarla solo nos deja indefensos cuando el invierno decide dar su última prueba. La paciencia y la sabiduría van de la mano. Saber cuándo actuar y cuándo esperar es clave para el éxito en cualquier área de la vida. Baba Dokia sintió el sol en su piel y supo que el invierno había terminado, o al menos eso quiso creer. Pero la paciencia y la sabiduría van de la mano. No basta con ver las primeras señales de cambio para suponer que todo el proceso está completo. El deseo no hace que algo sea real. La impaciencia no acelera el tiempo. Pero Dokia no entendió esto.
Sin dudarlo, tomó su rebaño y emprendió el ascenso hacia la cima de la montaña. Quería sentir el sol en su plenitud, abrazar la primavera en todo su esplendor, y aunque la nieve aún cubría partes del camino, su determinación era más fuerte que la realidad. ¿Cuántas veces en la vida nos convencemos de que estamos listos para algo solo porque queremos que sea así? ¿Cuántas veces creemos que es el momento perfecto no porque realmente lo sea, sino porque nos negamos a seguir esperando? Los primeros días fueron como ella imaginaba. El sol calentaba su piel, la nieve retrocedía a cada paso, el aire era más ligero, más prometedor. Cada nuevo amanecer reforzaba su confianza en que había tomado la decisión correcta. Se sintió segura, convencida de que el invierno era cosa del pasado, y así con cada paso hacia la cima, comenzó a desprenderse de sus capas de abrigo, primero una, luego otra. Cuando más ascendía, más se deshacía del peso que le había protegido durante los meses fríos. Con cada prenda que dejaba atrás, Dokia se sentía más libre, más cerca de la primavera que anhelaba. Pero la paciencia no es solo esperar, es saber cuándo actuar y cuándo. Aún no es el momento. ¿Cuántas veces en la vida nos despojamos de lo que aún necesitamos solo porque creemos que ya hemos llegado? ¿Cuántas veces nos confiamos demasiado pronto y cuando la tormenta regresa nos pilla sin preparación? Creemos que una relación ya es sólida porque ha habido días felices y así bajamos la guardia hasta que llega una crisis y nos damos cuenta de que no habíamos construido lo suficiente. Creemos que el éxito inicial es un negocio, significa estabilidad. Así que dejamos de esforzarnos hasta que una dificultad nos muestra que aún había mucho que hacer. Creemos que un pequeño avance en nuestra vida significa que el problema quedaba atrás, hasta que nos damos cuenta de que aún queda camino por recorrer. El tiempo no se acelera solo porque lo deseamos. El éxito no se sostiene solo porque tuvimos una pequeña victoria. El invierno no se va solo porque queremos que la primavera llegue más rápido. Si hoy sientes que estás listo para algo, que ya es el momento de avanzar, que la tormenta ha quedado atrás, pregúntate si realmente lo está. O si, como Dokia, estás interpretando lo que deseas en lugar de lo que es. Porque la paciencia no es pasividad, es sabiduría, es entender que hay un momento para moverse y un momento para esperar. Pregúntate, ¿estoy intentando forzar algo antes de que esté listo o lista? Aprende a respetar los tiempos naturales de cada proceso. No te dejes llevar por la impaciencia. Todo llega cuando debe llegar. El invierno no dura para siempre, pero tampoco se va sin una última batalla. El renacimiento siempre llega, pero antes hay sacrificio. La transformación es inevitable, pero cada cambio tiene su propio ritmo. Mertzishor y Baba Dokia nos cuenta dos caras de la misma verdad. Hay momentos en los que hay que pelear por la luz y otros en los que hay que saber esperar su llegada. El sol descendió a la tierra y fue capturado por la oscuridad. El mundo quedó sumiso en un invierno interminable, en un letargo frío, donde todo parecía detenido. Sin su luz los campos quedaron vacíos, los ríos congelados, las sombras se alargaban sin fin, y la gente que al principio esperaba su regreso comenzó a resignarse a la ausencia de la primavera. Así es en la vida. Queremos el cambio, queremos la primavera, queremos que algo florezca en nuestra vida, pero rara vez estamos dispuestos a atravesar el invierno que lo precede. Queremos éxito sin esfuerzo, amor sin compromiso, crecimiento sin dolor, pero todo lo que vale la pena requiere entrega. Montessor nos recuerda que si queremos renacer debemos estar dispuestos a darlo todo, que el crecimiento real no es cómodo, que el cambio siempre exige un precio, que la primavera es hermosa, pero nunca llega sin una última prueba. Pero no todo se trata de lucha. A veces, la prueba no es cuánto podemos resistir, sino cuánto podemos esperar. Así ocurre en nuestra vida. No todo lo que crece está listo para sostenerse por sí solo. No todo lo que parece cambio es una transformación completa. Y no todo lo que brilla es el sol de primavera. Si hoy sientes que estás en un invierno, pregúntate, ¿estoy en la prueba del sacrificio o en la prueba de paciencia? Porque la primavera siempre llega, pero a veces hay que ir por ella. Y a veces hay que dejar que llegue en su propio tiempo. ¿Qué enseñanza resuena más contigo hoy? ¿En qué área de tu vida necesitas más paciencia? ¿Qué proceso estás atravesando que aún no ha florecido, pero que requiere tu perseverancia?
Piensa en algo que estás intentando apresurar y escribe por qué podrías confiar en su proceso en lugar de forzarlo. Comparte en los comentarios o en el grupo. ¿Qué enseñanza te llevas de esta leyenda? Por cierto, en la pirámide de crecimiento, mi último libro, hablo mucho sobre cómo cada proceso tiene su ritmo y cómo aprender a confiar en él. Lo encuentras en Amazon. Gracias por escuchar este nuevo episodio y nos vemos en el siguiente de Aprendizaje a través de mitos y leyendas.